Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase que tiene que ver con el periodo de fin del siglo XIX y que habla de los modernismos. Para esto estoy compartiendo la pantalla, así vamos a arrancar con la presentación. Bueno, lo primero que les quiero comentar es que se ha sumado, ya se las habrá presentado Vale y Pedro en las clases de consulta, que se suma la tercer jefa de trabajos prácticos, que es Natalia Gieco, y a la cual le vamos a asignar un grupo de ustedes. Bueno, un poco para que tengan en cuenta que ahora ya estamos conformando la cátedra. Bien. Repasando un poco, siglo XIX, las dos revoluciones que se dieron en el siglo XVIII, pero que sus influencias se marca sobre el siglo XIX, las propuestas urbanísticas, fíjense que están ordenadas con la forma que tiene que ver con también temporalmente, esas nuevas propuestas que hacen a la ciudad industrial de Tony Garnier y la ciudad jardín se van dando sobre fines del siglo XIX. En arquitectura, con los arquitectos revolucionarios ubicados sobre fin del siglo XVIII, principio del XIX, y lo que estuvimos viendo, los historicismos y la arquitectura de hierro y vidrio, puestas de manifiesto en las nuevas tipologías y los nuevos materiales. Donde nos vamos a centrar ahora es en estos modernismos. Está armado como si fuesen estas diferentes barras, porque los modernismos es un movimiento que no es unitario, no hay una sola forma de hacer arquitectura, sino que el regionalismo es lo que tiñe a todos estos movimientos y van a andar, y van a tener características diferentes en cada una de las regiones donde se vaya llevando adelante. El diseño industrial es eh, otra de las consecuencias también de esto que vamos a dar como antecedentes de estos modernismos, la situación que se va dando en el siglo XIX y que tiene a varios de estas propuestas arquitectónicas como también realizadores de propuestas de diseño industrial. Bien, ¿cuáles son estos antecedentes? En realidad, ustedes saben que las cosas y estos movimientos y las propuestas arquitectónicas nunca se dan como resultado de que aparezcan así de la nada, sino que esto que ustedes ven acá como contexto tiene que ver con lo que está pasando a mitad del siglo XIX. ¿Sí? Esto va marcando de la mitad hacia el fin del siglo XIX. Aparecen principalmente tres arquitectos, pensadores que van a marcar de algún modo este fin de siglo y van a tener trascendencia también hacia comienzos del siglo XX. O sea, van a tener influencia también en lo que va a ser la arquitectura del movimiento moderno en el siglo XX. Uno de los que vemos acá primero a la derecha, básicamente los he tratado de mencionar porque todos han hecho publicaciones, ¿sí? Han escrito y han teorizado sobre el quehacer arquitectónico. Por eso también tenemos registros muy marcados de sus pensamientos. El primero que vemos a la izquierda es Pugin, ¿sí? Yo lo voy a tratar de hacer rápido porque si no esta clase con todas las obras que le quiero mostrar va a ser eterna. Sobre uno de estos, que es Vallée-le-Duc, el tercero que tenemos acá a la derecha, Pedro va a hacer un mini teórico para que podamos consolidar algunas ideas que después se van a transferir, ¿no es cierto?, no solo al modernismo, sino al movimiento moderno. Bueno, hablando de Pugin, él lo que hace es el primero que hace notar que la obra de arquitectura debe ser congruente con la sociedad que la produce. ¿Sí? Él publica un libro que se llama Contrastes, ¿sí? No es el que está acá, no es la tapa que ustedes ven ahí publicada, pero ahí sí, Perstner lo cita, saca, ¿no es cierto?, un extracto de este texto, y Pugin dice: tenemos chalets suizos en un país llano, villas italianas en lugares más fríos, torreones turcos con residencias reales, templos griegos en multitudinarias calles, salas de subastas egipcias y toda clase de absurdos e incongruencias, y no solo las encontramos en edificios exentos, sino que tales monstruosidades se dan en Regent Park y Regent Street, donde hay un butiburrillo de todos los estilos. Realmente no perdona a nadie. A la arquitectura que se está llevando a cabo en la época es muy crítico para con ella. También dirá en otra
de sus publicaciones, que dice los principios de la verdad, dice que las dos grandes reglas para el diseño son estas. Primero, no habrá nada en un edificio que no sea necesario para la conveniencia, construcción o propiedad. Segundo, que todo ornamento será enriquecimiento de la construcción esencial del edificio. ¿A qué apunta con esto? En realidad, el tema de la verdad es la que aparece acá como la obligación de todos los arquitectos. Esa verdad. Básicamente, la verdad, en el caso de él, está muy ligado a un... él era protestante y se convierte al catolicismo y asocia esta verdad también a la verdad de la Iglesia Católica, ¿sí? Por eso la verdad que él busca, la busca en el resurgimiento de lo gótico, de ahí hacia al libro que publica, porque ahí es donde él cree que reside esta verdad y esta forma más honesta de hacer. Otro de los que vemos es John Ruskin. Ruskin fue ante todo el portavoz y el exponente de una cultura de una época. En realidad Ruskin es inglés, Pushkin es francés, Ruskin es inglés, y calculen que a mitad del siglo XIX Inglaterra, y la Inglaterra principalmente victoriana, acá es que gobernaba la reina Victoria, eh, se siente dominante en el tema económico, siente cuál es su poder y su influencia. Entonces, estos pensamientos, así como más adelantados o con una visión nueva, innovadora, van a ir marcando una cultura que tenía que ser propia también de esa, de esa cultura y de esa sociedad que se siente triunfante, ¿no es cierto?, en este siglo. Para esto, Ruskin da pie a una estética de la belleza natural, ¿sí? Pero la belleza natural enfrentada al orden artificial como el producto de la máquina, en ciertos casos el producto de la industria, ese producto manufacturado. Él publica un libro que son las 7 lámparas de la arquitectura, donde define lo que es arquitectura, y yo voy a hacer mención básicamente a lo que él habla de los fraudes de la arquitectura, los fraudes que no se pueden permitir los arquitectos. Y estos fraudes pasan por que, por ejemplo, la verdad, acá retoma también el tema de la verdad, se está buscando una forma de hacer arquitectura que sea propia de esta época, como decía Pugin, y la verdad tiene que ser que ponga de manifiesto, por ejemplo, la condición de los materiales. No se puede estar buscando un mármol, eh, imitando madera, sino que los materiales tienen que presentarse como realmente son. Y otro, por ejemplo, es la sustitución, él habla, otro de los fraudes, es la sustitución de la mano de obra artesanal por la mano de obra de la máquina. Él toma como que los productos de la máquina son un fraude. Esto va a sentar las bases en ponderar, ¿no es cierto?, el valor del trabajo artesanal o manual, va a sentar las bases para lo que va a ser la formación de lo que ya vemos acá expresado en esta lámina, que son el Arts and Crafts. El tercer personaje es, que está acá arriba, Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, sobre esto Pedro va a profundizar un poco más. Fíjense la foto que elegí, me hizo acordar a ustedes haciendo esas sesiones de fotos que hacen y que después publican en Instagram, por eso la elegí, esta foto triple, que nos da como tres actitudes de Viollet-le-Duc en esta imagen. Viollet-le-Duc en realidad es como quien teoriza y habla de esta nueva arquitectura. Principalmente porque él no tuvo una educación formal, no asistió a la Academia de Bellas Artes. Él elige formarse dentro de lo que es de una familia, ¿no es cierto?, de arquitectos, y decide formarse en el quehacer arquitectónico. Y ha trabajado en la restauración. Calculen que Viollet-le-Duc es francés, y después del periodo de la restauración, Francia queda como muy devastada, se abandonan por este enfrentamiento con la iglesia y con las instituciones de la monarquía, muchos grandes monumentos de Francia son abandonados. Entonces, para mitad de siglo, empiezan a restaurarse, a partir del 48, con la Revolución del 48, empiezan a restaurarse estos monumentos, y Viollet-le-Duc participa de la restauración de un montón de las grandes catedrales góticas de Francia.
el gótico en Francia durante 250 años no había vuelto a aparecer. Después de la Edad Media, durante todo el Renacimiento, el gótico no había reaparecido. Entonces, con este conocimiento casi desde adentro de la arquitectura gótica, Viollet-le-Duc se anima a plantear eh, ese nuevo quehacer arquitectónico, pero no porque él diga que se tenga que hacer, él no pretende que uno tenga que hacer arquitectura en neogótico, sino que él lo que interpreta es que eh, interpretando o conociendo a fondo la forma de hacer arquitectura gótica, uno va a poder entender y poder plantear a partir de estos modelos, con la complejidad que plantea la arquitectura gótica, esa arquitectura tan filar, esa arquitectura de estructuras que se van componiendo, esa tectonicidad que tiene esta arquitectura, que se va componiendo por los nudos y que va sumando partes, a partir de ahí es que se tiene que crear la nueva arquitectura. ¿Sí? Es lo que llama es aprender del gótico, a estudiarlo, a razonar y aplicar sus principios. A partir de ahí es que va a surgir una arquitectura verdadera. Bien, a todo esto se le suma, como mencioné en lo que escribí al principio de la unidad número 4 en el aula virtual, lo que tiene que ver con el pensamiento de la época, sobre fin de siglo. O sea, los intelectuales están reivindicando el idealismo y lo irracional a partir de filósofos y pensadores como Schopenhauer o Nietzsche, ¿sí? Y también ahí aparece Freud a fin de siglo con todo este bagaje que traemos en el subconsciente. Entonces, todo esto va como completando esa actitud de crítica y evasión de la realidad que habíamos mencionado con anterioridad, que era lo que plasmaba el romanticismo. Hay otras imágenes que yo cité acá que son estas figuras japonesas que tienen una forma de composición y una composición formal diferente a la forma de componer y de expresarse que se venía teniendo en Occidente. Entonces llaman mucho la atención las simplificaciones y también van a impactar mucho en los artistas y los arquitectos de la época. Lo que yo menciono como Arts and Craft, ¿no es cierto?, es un movimiento que se da en Inglaterra, lo fundan John Ruskin y William Morris, ¿sí? Y lo que hace una fuerte crítica a la producción industrial, principalmente la producción industrial de objetos. Dice que los objetos que produce la industria no son bellos, entonces hay que volver al objeto que produce el artesano, que le dedica tiempo y que los productos de estas características son de mayor calidad. Entonces ellos van a producir papeles pintados, algunos muebles, y en realidad lo que hacen es consolidar empresas que fabriquen estos materiales, estos mobiliarios. Pero básicamente son empresas que calculen que el costo del producto artesanal es mucho mayor que un producto industrializado. Por eso también son empresas que no van a tener una trascendencia mucho mayor. La obra que ven ahí abajo es la Red House de Philip Webb, que también se asoció al Art and Craft, y a partir de la necesidad, ¿no es cierto?, de Morris de llenar, de decorar y de agregar el mobiliario a esta vivienda, es que el que hace una crítica de los productos que no se conseguían, ¿no es cierto?, de calidad para poder completar estos espacios arquitectónicos. Bien, cuando nos metemos en los modernismos en particular, bueno, los modernismos, vamos a aclarar una cosa. Este es un periodo arquitectónico que no dura muchos años, que se da más o menos desde 1890 hasta 1910, casi que ni llega al inicio de la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, o sea que son unos 15 años más o menos los que tienen 20 años, lo que yo estoy mencionando. En ese periodo es que se da sobre fin del siglo. No es un estilo arquitectónico homogéneo.
cada una de sus regiones, como vamos a ir viendo, esto que se da en Bélgica, lo que se da en Alemania, lo que se da en Francia, lo que se da en Italia, cada uno son como lo que se da en España, son movimientos que van teniendo características regionales propias del quehacer de esos arquitectos en ese centro urbano. Y la otra característica es que, así como estoy mencionando Bélgica, dije España, pero en realidad se da en Cataluña. Eh, Cuando hablo del Reino Unido, en realidad se da en Glasgow. O sea, fíjense que son ciudades que tienen desarrollo por el desarrollo industrial que han tenido, pero que no son los centros neurálgicos como estábamos viendo antes, como Londres o París, sino que se dan en ciudades periféricas. Viena también es otro de los centros, o sea, son ciudades periféricas que se van convirtiendo en grandes metrópolis, pero que no son las ciudades centrales que habían tenido el desarrollo hasta este momento. Bien, entonces con estas ideas de resaltar de empezar de buscar la verdad en la arquitectura a través de la mano de obra artesanal, a través de la incorporación y de mostrar el material, son los primeros prácticas arquitectónicas que van a empezar a aparecer. Porque si ustedes han leído un poco el trabajo práctico, ustedes ven que nosotros hacemos mención siempre al aporte moderno, pero también a qué es lo que conserva de la tradición. Porque estos arquitectos, si bien innovan y hacen una búsqueda, no logran hacer la ruptura. Quiero que quede claro que esto que nosotros llamamos modernismo engloba entonces al Art Nouveau, al Jugendstile, a la secesión vienesa, al modernismo catalán, ¿sí? Pero que no es el movimiento moderno. El movimiento moderno y lo moderno se va a dar a partir del siglo XX, ¿sí? Después de 1914, más o menos, algunos antecedentes se dan antes, pero con la fuerza que toma y la cantidad de representantes que empiezan a sumarse, se da recién a partir de ese momento del siglo XX. Estos son los modernismos, donde están las búsquedas, ¿sí? Pero, eh, pero no hay una ruptura total. Entonces, yo voy a ir mostrando estas obras, tratando de pasar por todos, ¿no es cierto?, los ejemplos que vamos a estar viendo, y tratando de rescatar esto, de qué es lo que aportan, ¿m?, y qué es con lo que rompen. Quizás no lo veo todo en todos los ejemplos, después ustedes profundizarán de cada uno de los autores, pero voy a tratar de hacer rápido porque son muchas las obras que quiero mostrarles, ¿sí? Bien, esta obra que estamos viendo acá es de Víctor Horta, ¿sí? Víctor Horta es un arquitecto belga, y esta es una vivienda para una familia particular que él tiene que diseñar, ¿sí? La casa Tassel. Bueno, fíjense que en principio cuando uno ve la planta no ve una composición muy académica, ¿sí? Porque ese eje de simetría que tendría que aparecer no está apareciendo, ¿sí? Y hay como una diferenciación entre algunos muros que son portantes y algunos otros paneles que son como estos cerramientos que permiten una mayor integración de los espacios, ¿sí? Si ustedes ven en esta planta, ¿sí?, esto hay como una integración entre los desniveles que se van uniendo y van integrando un poco todo este espacio, y este espacio de circulación que va conectando las plantas en vertical. Cuando uno ve esta imagen de esta escalera, ahí aparecen, bueno, un elemento bastante particular que es la presencia del hierro. Algunas estructuras, como uno puede ver en esta columna, empiezan a hacerse en hierro y empiezan a tener las proporciones del hierro. El hierro es un elemento mucho más fuerte, ¿no es cierto?, que lo que podría ser mucho más resistente que lo que podría ser un muro para una carga puntual, ¿sí? Entonces, fíjense cómo empieza a estilizarse la presencia de lo que es la estructura. Otra cosa que uno nota es que no es solamente una composición de... Lo que empieza a aparecer acá es el diseño total, la incorporación. Fíjense cómo tienen que ver el diseño del piso, el diseño de las barandas, el diseño de la estructura y el diseño del ornamento en los muros. Acá lo que aparece que va como organizando todo esto, todos los elementos decorativos, esta línea látigo, ¿sí?
esta línea látigo, es el movimiento de un látigo, y que es una línea principalmente que tiene características orgánicas y que no es simétrica, ¿sí? La línea látigo no tiene simetría, porque cuando uno ve composiciones que puedan tener círculos o semicírculos, tienen esa geometría del círculo, que tiene una simetría implícita. Acá la línea de látigo no, es una línea que tiene que ver con lo natural y con un movimiento que no está regulado por esa geometría. Ahora, eso sí, si hablamos de conservar elementos clásicos, fíjense que esto no es una columna de hierro con una expresión de hierro, sino que podemos, con una expresión, quiero decir, simplificada de lo que podría ser el hierro. El hierro no necesita de todos estos elementos. Pero sí podemos ir identificando, por ejemplo, un basamento, un desarrollo y también un capitel. Entonces, fíjense cómo empiezan a desprenderse de algunos elementos, pero no de todos. Bien. Fíjense los espacios interiores. Los espacios interiores empiezan a cubrirse con este material innovador que es el hierro y el vidrio. ¿Sí? El espacio central, esa gran sala, está cubierto por un lucernario de hierro y vidrio. A la izquierda, esta galería, ¿sí? Con estas formas, también, fíjense cómo se va sosteniendo esta cubierta, con estos elementos también, con formas naturales, y que van enriqueciendo lo que es también este cerramiento de esta puerta que se va complementando con estas mismas formas. En este otro espacio se vuelve a todo, este es el espacio donde llega la escalera. Fíjense cómo también el espejo duplica con un espejo, duplica el espacio, porque da la impresión de que ese espacio continúa con esa forma para allá, y todos estos elementos metálicos, de esta estructura metálica cerrada con vidrios que tienen un tratamiento también ornamental, coherente con toda la composición. Fíjense estas flores que aparecen. En la base había como ramas, sí, como elementos vegetales, y acá es donde está la copa del árbol, la flor que aparece después del tallo, como va completando lo que es todo el espacio. Y cuando vamos a la fachada, me encantó mostrarles esta imagen, porque fíjense cómo los muros y el volumen empieza como a compenetrarse de todo este movimiento. Cuando uno ve, si bien en realidad el hierro aparece en esa columna, por ejemplo en la fachada, no tiene ningún elemento estructural, sino que a lo mejor algunas de estas pequeñas columnas, ¿sí? Pero que no hacen al sostenimiento del edificio, sino que hacen a lo decorativo, al particionamiento de los cerramientos, o al aparecer en elementos decorativos como pueden ser los balcones y la herrería general que compone esta fachada. O sino también en los elementos de madera, como pueden ser las aberturas. Bien. Quería ver si podía hacer una pausa de esto. Bien. Otro de los... Bien. Esta otra propuesta es de Héctor Guimard. En realidad Guimard gana un concurso para hacer... París era la segunda ciudad que iba a tener subterráneo, ¿sí? Transporte público por subterráneo. Entonces, para el metro, para diseñar las estaciones, se hace un concurso, se presentan 20, y Mar es quien lo gana, porque es una propuesta con vista a estos ideales más modernos. Tiene que ver con la máquina, tiene que ver eh, con esta tecnología, con este sistema tan de vanguardia de transporte, ¿sí? Entonces gana porque su propuesta tiene que ver con esa innovación, con despegarse un poco de las formas. Fíjense lo que son muchísimas las estaciones de metro, perdón, y Guimard diseña, fíjense lo que son las formas. A él dice que le llama la atención siempre no tanto los vegetales como las flores, sino los tallos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que empieza a diseñar todas estas formas. No solamente diseña lo que es la parte de la estructura, esta cubierta, sino que también diseña una letra propia. O sea, el metro debía tener las estaciones donde se iban a mencionar los nombres de cada una, debía tener una letra con un diseño gráfico propio de ese espacio, ¿sí?
haciendo referencia a lo que les decía sobre el diseño industrial, en realidad fíjense cómo Guimard también diseña muebles. Esta es una pequeña banqueta que diseña en madera y que tiene que ver también con su misma forma de hacer arquitectura. Esta es otra de las estaciones. Fíjense, estas son como con luces. Atrás uno puede ver, ¿sí? Bueno, la Guerra de las Galaxias anunciada en un cartel, pero fíjense la estación Pasteur, cómo tiene con la letra propia de la estación y cómo el cartel está todo diseñado, ¿sí? La idea es que hubiese un cartel porque había que poner indicaciones y había propaganda. Lo que sí también tomen en cuenta cuando estamos viendo, fíjense que todos estos arquitectos han sido formados en la École des Beaux-Arts, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, en este caso, Guimard no puede separarse de esa composición simétrica para los ingresos. Y si bien cada una de estas placas que arman la reja no es simétrica entre sí, en el conjunto de toda la reja que separa y que resguarda este espacio, sí están compuestas de manera simétrica. Miren esta otra, ¿sí? Châtelet, es otra de las estaciones. Fíjense que es como una cubierta, tiene no solamente como forma vegetal, sino que es todo casi como un bicho, ¿no? Algún insecto, o con estas formas, ¿no? Tiene que ver también con todas las investigaciones que se estaban haciendo en el área del naturalismo, investigaciones científicas en lo que es avances en la biología y el descubrir todas estas formas de estos microorganismos y organismos. Bien, saliendo yéndonos a otro de estos centros regionales, nos vamos a Glasgow. Glasgow es también una ciudad industrial en el Reino Unido, ¿sí? Que ha tenido un gran desarrollo, hay grandes centros carboníferos en su zona, y tuvo un gran desarrollo industrial. Eh, Glasgow es como una metrópoli, ¿sí? Con un contexto bastante complicado, porque si bien es una gran metrópoli industrial, tiene grandes problemas sociales, muchos conflictos sociales, eh, que provocados también por estas situaciones por ahí de desigualdad entre una alta burguesía muy enriquecida y una gran clase proletaria muy empobrecida. Entonces, había como una situación bastante conflictiva. Entonces, a través de la cultura hay un grupo de artistas que buscan mejorar un poco esa imagen de la ciudad. Este grupo de arquitectos, se llaman los Cuatro de Glasgow, está formado por Mackintosh, Charles Rennie Mackintosh, su esposa, Frances McDonald, y la hermana de Frances, Marguerite, y McNeil, el esposo de Marguerite. Estos son los Cuatro de Glasgow. Ellos son quienes llevan adelante gran cantidad de estos trabajos. También realizan una publicación, una revista en la cual publican las obras, y esto de publicar revistas les da gran contacto con lo que se estaba haciendo, por ejemplo, en Alemania y en Viena. Muchas veces han ido a Viena y han hecho intercambio con la secesión, que es otro de los movimientos que ya vamos a ver. Esta obra que vemos acá es la Escuela de Arte, diseñada por el grupo de los Cuatro, ¿sí? Y bien, fíjense, el material está realizado en piedra. Lo que acá apunta es como una conservación de la tradición. Esta es una piedra amarilla muy típica de Glasgow. Cuando uno llega ahí ve que las grandes construcciones, las más antiguas, están realizadas en esta piedra. Entonces, bueno, una de las decisiones es trabajar con esa piedra, pegarse a esa tradición, ese modo de hacer arquitectura. Pero fíjense cómo es esta escuela en donde lo funcional, la necesidad de la iluminación que tienen los talleres, empieza a ponerse de manifiesto a través de estos grandes ventanales. Bien, acá vemos la tarjeta de presentación de los Cuatro, ¿sí? Acá están ellos. Acá empiezan a aparecer mujeres, ¿sí? Arquitectas que trabajan. Si bien en realidad la escuela de Glasgow en general siempre quien se resalta es la imagen de Mackintosh, pero bien, ellos eran cuatro, si eran un matrimonio, estaban
dos matrimonios, pero eran 4 y eran 2 arquitectos y 2 arquitectas quienes participaban de estas creaciones. Bien, acá lo que podemos ver a la derecha arriba es la presentación de la planta, que cuando uno lo ve, tiene una composición como bastante académica, ¿sí? Si uno empieza a querer hacer el trazado, tiene un eje de simetría, puede armar una grilla, empieza a ponerse de manifiesto, en lo general. Hay una forma de resaltar el ingreso, ahora ya vamos a ver cómo es esa forma de resaltar el ingreso. Las esquinas no aparecen tan resaltadas, pero hay como un rezago de ese método de composición de la Escuela de Bellas Artes. Ahora, fíjense cómo esa simetría aparente en el conjunto general de la planta empieza a desaparecer cuando vemos este ingreso, ¿sí? Porque ese bow window que aparece acá, de este lado, no aparece nuevamente de este lado. Y fíjense cómo son las formas y los volúmenes, cómo empiezan a romper con esa simetría. No provocar un desequilibrio en particular, porque empiezan a complementarse estos planos, pero sí hay una ruptura voluntaria de la simetría. Esto no es una casualidad. Esto es un interés por poner de manifiesto qué es lo que está pasando adentro, ¿sí? Y del otro lado no se habrá necesitado una ventana. Entonces, no se pone la ventana. Entonces, la ley de la simetría no se pone por encima de la necesidad y el uso que va a tener el edificio. Esas son las ideas que empiezan a ir apareciendo como ruptura. Y cuando vemos la fachada principal tiene estas características, y fíjense esta fachada lateral. Muy diferente, un contraste en realidad en la composición, en los materiales, ¿sí? En los planos de llenos y vacíos. En sí, la fachada lateral no es simétrica, ¿sí? Cuando estas leyes eran bastante rigurosas. O sea, la simetría tenía que estar en esa composición, no este desequilibrio entre estos planos perforados con estas características y este plano lleno, ¿sí? Y fíjense que las aberturas, cuando uno ve la fachada lateral en una obra clásica, tienen alguna coherencia, alguna continuidad. Acá son un tipo de ventanamientos totalmente diferentes y que nos están hablando de que algo distinto está pasando adentro del edificio. Otra de las cosas que quería hacer hincapié es en, fíjense, este póster, ¿sí? Con una letra propia que diseñaron los 4 de Glasgow para mostrar su arquitectura, ¿sí? Y para mostrar su forma de hacerse. Tienen una tipografía propia de este movimiento. Bueno, esta es una foto, la foto es fea, lo que pasa es que cuando yo fui, hace unos años se había incendiado la escuela de Glasgow, así que justo ese año llegamos un par de meses después y no pudimos entrar. Pero fíjense, me gustaba ver los detalles de cómo es el tratamiento, cuando uno veía el plano que estaba acá sobre la izquierda, y cuando nos acercamos a estos aventanamientos, cómo los planos macizos también tienen un trabajo. Fíjense lo que es la delicadeza en el diseño de esto. No es dejar el vacío por el vacío y solamente, sino que empiezan a aparecer también todos estos volúmenes y todos estos planos que empiezan a componer todo este conjunto. Y el poner de manifiesto los materiales tal cual se ven, empieza a aparecer el hierro, también de una manera decorativa todavía, no como estructura, sino que lo vemos en los cerramientos y en las rejas, ¿no es cierto?, o en las luminarias. Ahora, fíjense lo que es esta abstracción de las formas, esta simplificación de las formas, porque acá hay una inspiración en la naturaleza. Uno no puede negar que esto parecen flores, ¿sí? Tallos de plantas, tiene como esa... Pero en Glasgow, estos arquitectos lo que hacen es simplificarla y geometrizarla. Fíjense lo que es esta composición de esta reja, la belleza que tiene cada una de las formas, y cómo es estos elementos que permiten, ¿no es cierto?, la abertura de las ventanas, la belleza que tiene este hierro, como está trabajado. Otra de las obras de Mackintosh y el grupo de los 4, ¿sí?, es la Hill House. Esta es una casa que hace para el editor para un editor para el cual él trabaja,
¿sí? Y hace esta vivienda. Fíjense que eh, empiezan a aparecer para una casa de esta categoría, empiezan a desaparecer algunos elementos. Principalmente, ¿cómo se acuerdan cuando uno piensa en un palacio del Renacimiento? ¿Cómo eran las ventanas? Las ventanas eran todas iguales, ¿sí? Se repetía porque había un orden que había que seguir y a lo sumo variaban las que estaban en el piano nobile, ¿sí? Porque tenían mayor importancia, porque ahí se daban las actividades. Pero las ventanas eran siempre iguales en el plano horizontal, en la composición horizontal. Uno no podía adivinar si había una cocina, un baño o una escalera detrás de ese plano de fachada. En cambio, fíjense cómo acá estos arquitectos empiezan a trabajar, empieza a aparecer la función dándole prioridad antes que la composición y el lenguaje. ¿Sí? Cuando uno empieza a ver esto, empieza a ver que en este tipo de aventanamientos está pasando algo, que hay un espacio que tiene una característica principal, que acá arriba pasa otra cosa, tiene otras características. En esto también son como alguna abertura un poco secundaria, ¿sí? Y la simetría también empieza a romperse. Si se conserva estos techos propios de la región, sí son regiones donde hay mucha nieve, entonces este tipo de techos con esas pizarras, con esa inclinación tan marcada, tienen como una preponderancia, un poco también estos volúmenes que tienen que ver con torres propias de arquitectura tradicional de la zona, y la arquitectura está trabajada en realidad acá hay como un tema es una arquitectura que está realizada en piedra, pero está revestida y pintada con un color gris, con un revoque gris. Cuando vemos un poco la planta, vemos cómo se rompe totalmente con la simetría, cuando vemos las piezas así de plantas y fachadas, cómo se rompe totalmente la simetría, o sea, ya directamente no existe, hay como una sucesión de distintos volúmenes en donde van tomando algunos más importantes la jerarquía y cómo se van poniendo de manifiesto en estos alzados, ¿sí? Donde estarían la relación entre los espacios principales y los espacios secundarios. Cómo se van poniendo de manifiesto. Pero ya esa composición académica en el alzado, ¿sí? No aparece. Ese corte rústico o esa imagen rústica que uno ve en el exterior no tiene nada que ver con la delicadeza de los tratamientos del interior. Fíjense cómo estos arquitectos diseñan, y otra vez vemos acá como hacía Víctor Horta, el diseño de todo, el diseño total, ¿sí? Porque no solamente diseñan la arquitectura, sino que cómo van a ser las aberturas, cómo va a ser el mobiliario que va a contar en esa habitación, que va a contar ese espacio, las luminarias, fíjense el mobiliario, esta cama con un dosel, como aparece acá, y este pequeño detalle que vemos acá a la derecha es una de las manijas de las puertas, ¿sí? Los empapelados o los papeles, los tratamientos de los muros, cómo empiezan a ser parte de todo ese diseño integral. Acá el motivo es esa rosa, ¿sí? Este motivo de una flor, y que no se geometriza como veíamos en la Escuela de Arte de Glasgow, como esas figuras geométricas de círculo y cuadrados, a una simplificación abstracta, sino que se simplifican, pero mantienen algunas formas orgánicas. Y sí, en general, en la composición, fíjense cómo la simetría está dentro del diseño de cada uno de estos objetos. Esta es otra de las habitaciones, fíjense lo que es el diseño de estos muebles. Esta es la silla, una silla, un diseño típico de la Escuela de Glasgow. Cada uno de los muebles, ¿sí? La cama, las puertas de los placares, fíjense lo que es el diseño en realidad, es modernísimo. Esas pequeñas perforaciones con esa geometría, esa composición geométrica tan simple, tan simplificada, esas líneas. Estas líneas, fíjense, hay alguno de esto que les mencioné al inicio de los grabados japoneses que empiezan a aparecer
como esa búsqueda que hace la sociedad del siglo XIX, que la mencionó Pedro, que ya se va dando en el XVIII, la mencionó Vale también en las clases, que tienen que ver con esas búsquedas arqueológicas, no arqueológicas, sino que también las búsquedas de lo exótico, de descubrir nuevas culturas, nuevas civilizaciones. Acá está la silla, una de las primeras sillas que diseña con este respaldar tan alto es para la Willow Tea, una casa de té para la cual diseña varias casas, y hace este diseño de silla porque él cree que cada uno de los espacios tenía que tener como una intimidad, entonces al poner estas sillas con respaldo alto alrededor de una mesa, crea como un pequeño espacio más íntimo para que compartan esas personas. Bien, otro de los movimientos que se dan en una de estas ciudades periféricas es la secesión vienesa.